Hola, ¿qué tal amigos de Idioma Fútbol? Les damos la bienvenida a esta previa de una final, porque eso es lo que es, una final, nuestro próximo partido contra la selección de Perú por efecto de las eliminatorias suramericanas al Mundial 2026. Soy Andrés Lichwell y hoy me acompaña Gianpaolo Simoni, arche conocido y aún más conocida Geraldine Carrasquero, amiga de la casa. ¿Cómo estás, Gerald? Un gustazo tenerte aquí, bueno, para hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta. Hola Andy, como me gusta decirte, y Jan, para mí es un placer estar con ustedes dos y qué bueno, ¿no? Después de tanto tiempo, Andrés, que vayamos a hablar de la Vinotinto en este espacio. Sí, la verdad que tenemos mucho tiempo haciéndolo y bueno, el fútbol nos vuelve a reencontrar, que es lo que más nos gusta. Jan, ¿cómo estás? ¿Cómo están esos ánimos? ¿Hay nervios? ¿No hay nervios? ¿Cómo te sientes? Bueno, aquí vamos, una final, como decían, y nada, un poquito entre nervios, un poquito entre ganas ya de que empiece, como para saber cuál va a ser nuestro destino, y nada, qué mejor equipo que el que tenemos hoy aquí para hablar de esta previa. Esta previa que de hecho es traída a ustedes gracias a King Deportes, 100% sobre tu primera recarga te entregan una vez que tú te suscribes y listo para jugar. King Deportes es quien trae esta previa. Vamos a entrar en materia porque ¿para qué vamos a perder más tiempo? Nos quedamos entonces con el mal sabor de boca, el partido contra Ecuador. Gerald, más allá de la postura defensiva, porque la verdad es que defendimos a 30 metros del arco de Rafa Romo. ¿Estás de acuerdo con el hecho de haber preservado algunas piezas para este partido contra Perú o piensas que más bien se debió salir con el 11 de gala, tratar de conseguir algún punto en Ecuador? A ver, no soy partidaria de regalar tanto terreno para los partidos, ya lo que había sido la estrategia del Alto no me había gustado nada, y eso que ese día al menos jugaron 8 titulares, aunque usando otro sistema, porque se utilizó una línea de 5 que no funcionó, con Aramburu como stopper por derecha, por ejemplo, pero yo creo que Venezuela no puede darse el lujo, Jan y Andrés, de salir con una unidad tan alternativa, porque imagínate, nos cuesta con el equipo A, nos cuesta con el equipo de Gala rescatar puntos más como visitante. En estas eliminatorias no hemos podido ganar como visitante, tan solo hemos sumado 2 puntos, el empate ante Perú y el empate ante Brasil fuera de casa. Imagina lo que cuesta con un equipo B. Y además, si este equipo B tiene futbolistas que prácticamente debutaban en este proceso y que debutaban con la selección absoluta, como el caso de Jesús Bueno. Mejía ya la conocíamos de procesos anteriores, sobre todo en juveniles, pero no pudo completar un buen partido. Entonces, si me preguntas a mí, no estoy para nada de acuerdo, y no lo digo con el periódico del lunes. Y es que además, recabando las 7 selecciones que visitaron a Ecuador en estas eliminatorias, de esas 7 selecciones, solo dos rotaron en masa. Adivines cuáles fueron. Venezuela y Bolivia. Y eso que Bolivia iba a jugar en Guayaquil, ni siquiera en Quito ante Ecuador. Y eso te habla que quizá la mentalidad para afrontar estas dobles fechas no es la adecuada. Yo entiendo que el cuerpo técnico piense que el partido ante Perú es una finalísima y por ello deba guardar piezas. Pero mi pregunta es, y les paso ya la pelota, ¿es que estos jugadores no están capacitados para jugar en un ritmo alto competitivo cada 3 días? Si es que la mayoría de ellos hacen vida en ligas competitivas. Entonces, obviamente el mensaje que tú mandas al grupo poniendo un 11 para guardar piezas para el martes, es decir, bueno, si perdemos este partido, no pasa nada, por lo cual no estoy de acuerdo. Jan, para que contestes la pregunta de Gerald, también te sumo algo. El marcador muy generoso, Sí, porque engañoso. Fener tuvo ese 3-0 en el penal, luego Ecuador falló mucho y ese 2-1, si me disculpan, muy generoso con la Vinotinto, Jan. Sí, no, se vio que ya Ecuador también, de la misma manera, imagínate, si el Bocha pensó en una doble fecha, Ecuador también la estaba pensando, ganando 2-0, todavía falla el penalti, dominando completamente el partido, qué presión tenían de salir a matarse y a salir a marcar más goles que lo hubieran podido hacer. Y Mm. el profe Richard lo mencionaba la última vez que hablamos en términos de debutar a un jugador. Estás debutando un central. Entiendo que teníamos fallas, entiendo que teníamos bajas por Bajas. lesión, como sea. Pero ¿cómo vas a debutar a una persona por primera vez a jugar en Quito, un partido importante donde quedan 6 fechas? Fuera la primera doble fecha y quieres intentar, ok, vamos a ver si aseguramos los próximos tres, quizás te lo puedo aceptar. Pero quedando 6 nada más, donde necesitamos tanto los puntos, de una vez le dijiste al rival, ellos son mejores que nosotros, vamos a ver si logramos aguantar. Y eso es algo que, aunque el director técnico lo decida, los jugadores sí se lo transmiten. O sea, puede que los jugadores quizás pensaran que eran mejores o no, pero si el técnico te está diciendo, vamos a salir a aguantar, 19% de posesión el primer tiempo. Y de verdad no hubieron más goles porque
tuvimos varias suertes, tuvimos varias atajadas de Romo. Nada, o sea, no se puede empezar un partido sabiendo lo que necesitamos, no se puede empezar un partido ya diciéndole al rival, ustedes más son mayores que nosotros y vamos a ver qué podemos sacar. O sea, simplemente, no quiero decir una decepción, pero no me parece tampoco que fue el planteamiento Sí. adecuado. Y más allá de los nombres, de los cuales, bueno, lo de bueno lo está hablando con Gerald antes del partido, nos sorprendió totalmente. Primero su convocatoria, porque no viene con ritmo, no tiene la experiencia, luego arranca como titular con un minuto en la temporada de la MLS. Y luego tenemos el hecho del planteamiento, de la actitud, de lo que se propone en la cancha. Porque tú puedes tener un plan de querer contener, tratar de salir a la Sí, contra, es válido, mucho se hace, pero si tú no le das al rival algún argumento para preocuparse o tener atenciones, prácticamente lo estás invitando a tener rueda libre en tu cancha para hacer lo que quiera y es lo que pasó. Porque sí. Venezuela hasta el final no pegaba tres pases, no le daba a Ecuador algún motivo para preocuparse, Gerald, y creo no, tiene que ser así contra Perú, tiene que ser todo lo contrario. Si vimos un amarretismo, porque eso es lo que yo lo llamo, en este partido contra Ecuador, de ir a contener, de no ofrecer absolutamente nada ofensivamente, ni siquiera la intención de querer hacerlo, contra Perú tiene que ser todo lo contrario. No sé si tú lo ves igual, porque es ahora o nunca, y están todas las piezas ahí. Sí, me imagino que contra Perú va a ser muy parecido a lo que se vivió en el partido ante Uruguay, que era una Uruguay diezmada, con más de 11 bajas, con un equipo B. Venezuela venía de caer goleada en el Alto y que tenía que lavar la imagen, tenía que lavar la cara. Ese día salió con una alineación muy ofensiva, con Telasco Segovia por primera vez como media punta, y creo que Bocha entendió que lo que pedía la gente también era que la selección pudiera imponer sus condiciones desde arranque. Ahora bien, no tanto la propuesta que hizo ese día el equipo sin balón, porque yo entiendo que hay que respetar a un Ecuador, que para mí es una de las mejores selecciones hoy por hoy del continente, que la tabla lo demuestra, que sus futbolistas, sobre todo los defensivos, están en los mejores equipos del mundo, Pacho, Hincapié, que no jugó ese día, y compañía. Eh, no es fácil, ¿no? No es fácil ir a Quito y jugar ante Ecuador. Ahora, una cosa es tu plan sin balón, que Venezuela lo hizo bien los primeros 20, 25 minutos, una línea de cuatro, Bello retrocediendo por banda derecha, Gleiker que se supone tenía que ser lo mismo, en el medio empezó con un tribote, después lo puso a Telasco un poquito más al medio y dejó una base de dos, con Bueno y Cáceres. Ese no es el problema, ok, se sabía que eso iba a pasar. El problema, muchachos, es que yo no veo un plan de juego una vez recuperas la pelota. Si la recuperas abajo, más hundido, ¿qué haces? Si la recuperas en zona 2, ¿qué haces? No veo que la selección tenga los caminos claros a la hora de recuperar la pelota. Y Gerald, y cuando tiene la oportunidad, disculpa que te ataje para que sí, continúes. Estamos hablando de recuperar la pelota. ¿Cuánto costó recuperar la pelota? Porque ninguno de los tres centrocampistas que estaba ahí era de ese corte. Ninguno de los tres era exactamente. destructores. Entonces, Es que no ¿cuánto se nos cuesta entiende. recuperarla? Y si lo hacemos, lo que tú dices, ¿ahora qué? La transición, ¿qué hacemos? Sí, y no hubo transiciones. Es más, Venezuela tuvo una pelota quieta con Salomón, cabezazo que se fue, la pared de Telasco con Salomón y no mucho más. Es verdad, tú dices, bueno, vamos a apostar por recuperar en zona 2 y salir con transiciones rápidas, pero es verdad lo que tú dices, tienes a Telasco, tienes a Bueno, tienes a un Cáceres jugando como en el Toulouse, como un volante 5, aunque allá hace dupla con Cierro, que es otra cosa, ¿no? Internacional también con Suiza, estamos hablando de otro nivel. Acá la selección no se sabía qué quería hacer con la pelota. Y es lo que yo podría criticar a Bocha en lo que ha sido la evolución del equipo, que no he visto una evolución futbolística. O sea, este equipo a mí no me da más de lo que yo le veía en 2023, cuando se consiguieron los buenos resultados. Entonces es ahí donde tenemos que apuntar. Y para completar el tema del armado, de la elección de nombres, sí es responsabilidad del entrenador que Macún actúe como lo que es un central en la jugada del gol de Ener Valencia, porque se termina cerrando, siendo atraído por Alan Franco y no se da cuenta que entre o marcar a Alan Franco o ir a su espalda, que lo tiene un goleador histórico de Ecuador como Ener Valencia, ir con esa decisión. A ver, tal vez si se alinea a un lateral más curtido, más acostumbrado a defender esa clase de pelotas cruzadas, otra sería la cuestión. Después voy al error del pase de Cáceres atrás. Todo el mundo apunta a Cáceres, sí, pero si Joshua Mejía está en una estructura que quizá no ensayan cómo es la salida de pelota, avanza, improvisa, Cáceres tiene que rebotar, hay alguien que tiene que estar atrás, ese alguien Cuando era Rincón que... Cáceres, cuando Cáceres del pase atrás vemos lo descolocaba, perdón, que estaba la defensa y el espacio que había entre los dos centrales que ni siquiera estaban al mismo nivel.
Pero ¿por qué pasa eso? Yo creo que no se está trabajando esos mecanismos de salida y Tomás Rincón lo dijo post partido. Necesitamos trabajar mecanismos de pases que nos ayuden a superar las presiones contrarias. Y ¿sabes qué también dijo Tomás? Y esto ya apuntando a Perú. No tenemos que estar tanto tiempo sometidos. A ver, el mismo Scaloni lo dijo en conferencia de prensa antes del duelo ante Brasil. Sabemos que vamos a sufrir con Argentina, la campeona del mundo, pero que esos momentos de sometimiento del rival sean menos. Fíjate que lo dice Argentina. Bueno, Venezuela se sabe que vamos a sufrir y más parte del tiempo que el rival. Pero bueno, ¿qué hacemos en los momentos que nosotros podemos pegar? ¿Qué hacemos? No importa si es 20, 25%, 30% de posición. Esa no es la cuestión. Ante Perú sí es importante, por cierto, pero esa es el otro día, no era la cuestión, sino qué hacemos con la pelota. Y es lo que no vimos. Ahora, no me digan que no tenemos herramientas o que el entrenador no dio las licencias, porque ¿qué pasó en el segundo tiempo? Demostraste que podías hacerle esas cosquillas, ese inquietar al rival, Andrés, que tú estabas diciendo. Y ya para terminar, con los nombres y la rotación. Ok, tú puedes rotar, pero deja en el banco, o sea, pon en el banco, que entre en la convocatoria Savarino, Yangel, que estén en el banco al menos. ¿Por qué? Te pusiste Claro. 2-1, te pusiste 2-1. Imagínate que en lugar de que entrara Pico Vargas, con todo el respeto que me merece, hubieses puesto a Savarino. ¿Qué miedo le metes a Ecuador? Si entra un Savarino que acaba de salir campeón de Copa Conmebol Libertadores, yo creo que es distinta la preocupación que le das al rival. Es que volvimos y veíamos el juego, lo comentaba con Andrés cuando lo vimos, volvimos a los pelotazos a Rondón. Como dice Gerald, no hubo un avance del Bocha en el sistema de juego de Pero Venezuela. sinceramente, ¿cuándo hemos salido de eso, Jan? Dime un partido, el de Jamaica. Pero es que ese es el tema, y aquí les hago la pregunta. ¿Cómo, hablando de herramientas, Gerald, lo mencionaba, las herramientas que tiene la selección, que no nos pueden decir que no las hay? ¿Cómo han sido los últimos goles de Venezuela? Ajá. Pumba Ramírez de tres dedos, golazo, Aramburu por la Mm. raya, cancha completa, la mete abajo, te las quito contra Brasil, un golazo, la clave en el ángulo. Tenemos las herramientas, tenemos el talento individual, pero no se puede depender de eso. Mm. Esto debe complementar un sistema de juego que someta al rival o que te amplíe las opciones, te las aumente de ganar. Y creo que ese es precisamente el problema, de que estamos dependiendo precisamente de estas cosas, que gracias a Dios tenemos ese corte de jugadores, pero no podemos depender de eso. Esto debe No, porque complementar un sistema de juego que te aumente la probabilidad de ganar. Y lo preguntaba, lo decía Jan, estamos jugando al pelotazo. Ya quedan 5 fechas y le puedo preguntar a los dos y sé que nadie me lo va a responder a qué juega la selección al día de hoy. Porque lo hablaba con Richard el otro día. Y ¿qué está te bien, dijo? antes de que me caigan encima, de que me digan, no, que Richard tampoco clasificó al Mundial y Farías tampoco y Dudamel tampoco. Pero yo les puedo decir exactamente a qué jugaba cada una de esas 3 selecciones, de esquema táctico, de cuál es la función de cada jugador, con pelota, sin pelota. Aquí nadie me lo puede responder. No sé si Jan, Gerald, ustedes me pueden responder a qué juega la selección a esta altura. Y ese es el Nadie problema. tiene ni el 11 del Bocha, tenemos a esta altura después de casi 2 años de proceso. A No hay un ver, no 11. quiero. Sí, es verdad, no hay un equipo que se recite de memoria. Pero bueno, no seamos tan lapidarios tampoco. En 2023, esas primeras 6 fechas que fueron tan auspiciosas para Venezuela, ¿en qué se basaba el poderío del equipo? En ser muy fiable y estable a nivel defensivo, en transiciones rápidas o al menos el intento de. Yo recuerdo que como locales ante Paraguay tuvimos momentos de dominio, más allá de que faltó finura en los tramos finales. Me decepcionó cómo se planteó el partido en casa ante Ecuador. Me parece que ese fue el principio que a mí me alertó. Me dijo, me parece que este cuerpo técnico, cuando tenga la oportunidad de ir a por el partido, va a preferir priorizar el empate Y y contra Uruguay resguardarse fue atrás. lo mismo, Gerald. Contra Uruguay lo Claro, que sufrimos mal sacó a igual. Rondón, cuando podía poner un doble 9 al final contra Uruguay, que era un partido clave porque veníamos de ser goleados. Entonces, sí, ¿a qué jugaba esa Venezuela? A lo que venimos diciendo, fiabilidad defensiva, intentar hacer transiciones, pero hay un abuso del registro del balón en largo para que Rondón la baje y que a partir de una segunda pelota creamos oportunidades. Ahora, eso es válido, eso es válido. Pero ¿qué pasa después de que Rondón gana esa segunda pelota? Tampoco hay opciones de pase cercanas del que la recibe. No hay, porque tú puedes apostar a eso. Sí, pero bueno, la baja Rondón, la tiene Telasco, mira los costados y no hay un equipo bien organizado para atacar. Hay un equipo casi siempre estirado, con líneas que no están juntas, que depende de Arriones
intentos individuales. Por eso hablaste de ese gol de Telasco contra Brasil, de esa corrida de Aramburu. Pero yo creo que este equipo tiene para jugar mejor. El gol de Savarino ante Chile es una muestra. El gol de Bello ante Brasil Puro en la golazo. primera rueda. Entonces, ¿tenemos o no? Yo creo que sí tenemos. Claro, Estoy convencida de eso. claro, hablando de lo de Rondón que menciona Gerald, y bueno, salvando las distancias, muchos critican el Mundial de Giroud 2018 porque no hace gol. Pero vean el trabajo que él hacía de bajar la pelota, que le lanzaban los pelotazos y había un sistema bastante claro de quién tenía que recibir dónde iba a estar el resto de los compañeros. Esto no lo vemos y es lo que precisamente queremos. Ya hablando ya del próximo partido, yo creo que ya lo que pasó, pasó. Hay que ver lo de mañana. El partido contra Perú, hablamos de cuál debería ser el sistema de la Vinotinto, cuál debería ser la forma de jugar, cómo se debería abarcar. Y te quiero preguntar, a tu gusto, ¿cuál debería ser el planteamiento de Venezuela o qué planteamiento esperas frente a una Perú que probablemente vaya a repetir el 4-3-3 que vimos en la última fecha? A mí me gustaría ver un 4-4-2. A mí me gustaría ver una Vinotinto que busque resultados. Convocaste a Joseph Martínez, que está teniendo una buena temporada actual. Tanto Joseph como Salomón en sus equipos actuales juegan al 4-4-2, juegan con otro delantero, que quizás uno retrocede un poco más y termine siendo Joseph o Salomón las puntas, pero ambos están acostumbrados a jugar con otro delantero al lado. Y me parece que sería la opción de ese pivote de Salomón, recibir el pelotazo, tener a quien dársela. O sea, con Ecuador veíamos que la paraba, pero Bello estaba de lateral defendiendo. O sea, ¿a quién se la doy? Venezuela tiene que Sí, salir a buscar los goles, tiene que salir a buscar el partido desde el minuto uno. Me encantaría ver ese 4-4-2, me encantaría ver a un Savarino en su mejor versión. Como decía, quiero ver a Salomón y a Joseph juntos de nuevo buscando el gol. Y bueno, volver a esa línea de defensa que por lo menos ha repetido un poco más. Vuelve Wilker Ángel con Ferraresi, tener a Aramburo, así sea perfil cambiado por izquierda, es un beneficio gigante para la Vinotinto para este partido. Y bueno, nada, de verdad, eso sí, nada de echarse atrás. Desde el minuto no, uno, Venezuela tiene que No. tener el control de la pelota. Gerald, antes de que me digas tu esquema o qué quieres ver, Jampa acaba de mencionar a Joseph Martínez. Y yo tengo una duda con respecto a Joseph, al menos yo no, pero tratando de entender al Bocha, poniéndonos en su cabeza, no entra en la convocatoria contra Ecuador. Entonces mi pregunta para ti, Gerald, ¿tú crees que él simplemente no cuenta con Joseph o precisamente lo estaba preservando, aunque no estaba amonestado, para jugar contra Perú o por lo menos contar con él? mira, es muy difícil leer a Bocha. Yo creo que lo mejor que ha hecho en su proceso es hacerse indescifrable. O sea, no hay periodista en el país que hoy pueda asegurar, este es el 11 que va a salir mañana y más allá de que creo que el de mañana está más claro y después lo vamos a compartir. Pero yo no puedo entender como un futbolista que sí, que Bocha explicó que porque tuvo una lesión y necesitaba recuperarse todo el año pasado, prácticamente no estuvo dentro del radar de la Vinotinto, de repente sea titular ante Perú. No lo veo como titular, si esa es tu pregunta. ¿Va a Eh, contar con él o no? Porque ya vimos que Hurtado jugó. yo creo que sí, va a entrar en la Va a convocatoria entrar en ante la Perú. convocatoria. Me la juego, va a entrar en la convocatoria ante Perú. Va a entrar en la convocatoria ante Perú, pero no creo que sea titular. Y No, ahí paso, si quieres, a compartirte lo que yo creo que puede pasar del dime. 11. Muy parecido a lo que dijo Jan en la defensa, con Romo, obviamente, con Alexander a la derecha, con Ferraresi y con Ángel que regresa, Aramburu a pierna cambiada. Hay mucha gente que está poniendo al revés, Aramburu a la derecha y Alexander a pierna cambiada porque quieren que Aramburu Eh, juegue a la derecha, pero Porque para mí Gerald, Aramburu defiende mejor. ahora que estamos hablando de la defensa, precisamente tenemos una encuesta que nos traen nuestros amigos de King Deportes y es cómo armamos nuestra defensa. Entonces nos dan cuatro opciones. Opción Ok, A, Aramburu por derecha, Ferraresi y Wilker Ángel, que hay que ver cómo vuelve en la saga de centrales, y Macún de lateral izquierdo. Opción B, Alexandre González por derecha, Ferraresi y Wilker Ángel. En la saga de centrales, Aramburu por izquierda, lo vimos contra Brasil, a estos laterales, en Copa América también. Opción C, Alexander por derecha, Ferraresi y Macún de central por izquierda, su posición habitual, y Aramburu de lateral izquierdo. Y opción D, Aramburu, Ferraresi, Mejías y Macún por el costado izquierdo. Te pregunto, Gerald, ¿cuál te gusta más a ti de estas cuatro opciones? sí, la de Alexander, Ferraresi, Ángel y Aramburu a pierna cambiada. Yo también, Jan, tú Esa, también. 100%. Vamos los tres con la B. Entonces, la encuesta que nos traen nuestros amigos de King Deportes. Siga adelante, Gerald. ¿Cómo para
Geraldine Carrasquero ese 11 contra Perú. Bueno, yo creo que Bocha va a poner ese doble 5 con Yángel Herrera y Brujo Martínez, que además ninguno de los dos entraron en la convocatoria ante Ecuador. Yo creo que eso cae ahí de anteojito, ¿no? Me parece que serán titulares sí o sí. Después creo que va a salir con un 3 por delante de ellos y un punta. Una terna de creativos me parece que va a poner. Sabarino, que no entró en la convocatoria, gana muchísimos enteros. Creo que por derecho otra vez, porque tengo la duda si será Añor, que no entró en convocatoria y que regrese y que dejó grata impresión en el amistoso ante Estados Unidos. O sea, ¿Tú crees que se la juegue o tiene opciones Juan Peñor de ser titular contra Perú? creo que tiene posibilidades de ser titular porque fue uno de los más destacados ante Estados Unidos. Yo creo que el cuerpo técnico no había tenido la oportunidad de verlo de cerca y es un futbolista que por calidad técnica se desprende del resto. Eso no lo vamos a descubrir hoy. Y creo que haber vuelto a Europa lo hace ser más apreciado para el cuerpo técnico. Ahora, para mí la duda es esa, si será Añor o si será Telasco. Telasco que jugó una buena cuota de minutos ante Ecuador y que fue de lo más rescatable con pelota, más allá de que estaba aislado, porque no tenía un sistema que lo arropara. A la izquierda va a ir Soteldo, que entró de cambio ante Ecuador, y es Rondón o Rondón. No creo que haga otra cosa. Para mí será un 4-2-3-1. Si me pregunta, ¿es lo que quiero? Sí. También entiendo que hay muchas personas que piden un doble 9 con Cádiz Rondón. Respeto, pero no me parece que sea un partido para eso. No sé cómo lo ves tú, Andrés. A mí me gusta el 4-2-3-1 y que ya el 4-4-2 sea si el partido así lo pide más adelante, de que lleguemos a una fase final, de que no se pueda conseguir el resultado y ya toca echar todo el carro adelante para buscar ese resultado que todos lo sabemos, si no se suma ya 3 contra Perú y Bolivia las dos próximas fechas, ya está. No hay más nada que buscar, no busque en ningún lado. Entonces me gusta el 4-3-1. Sabes que no me había sentado a pensar lo de Juan Peñor, un jugador que me gusta mucho su estilo. Tiene una pausa que entre tanto caos a veces viene bien. Tenía más a Telasco como titular, pero como mencionas ha tenido una buena cuota de minutos contra Ecuador. Habría que ver cuál será la solución. Por lo mismo también descarto a Bello, porque otra opción podría ser Savarino de enganche libre, Bello por derecha, pero Mm. Bello creo que tuvo mucho desgaste contra la selección de Ecuador, así que ¿Cómo me gusta corrió? el 4-3-1. Dime, Jan. ¿Cómo corrió Bello ese partido contra Ecuador? Definitivamente. Siempre, Mucho siempre, desgaste. siempre lo deja todo bello, la verdad. Si algo que le podemos destacar, puede estar más fino, menos fino, con pelota, pero es Limpio. un futbolista que entrega todo. A ver, estaba revisando, Telasco jugó 61 minutos. Y Sí, eso puede ser un buen indicio para creer que diga, nada, lo guardo como guardé a Rondón para que sean titulares ante Perú, ¿no? Porque también puede ser una decisión muy pesada de repente poner de titular a un jugador que por primera vez entra en el proceso. Aunque eso con la cabeza de Bocha y algunas decisiones contradictorias, Andrés, no me sorprendería, porque lo vimos vimos a con Bueno Bueno el de otro titular, día. claro. Exacto, o lo vimos, por ejemplo, que le salió bien la de Rubén Ramírez ante Paraguay de Eh, visita, debutó y lo hizo bien, más allá de la derrota del equipo. Entonces, para mí, la duda está quién va a ser el mediapunta del equipo. Después tengo 10 nombres, te digo 9, porque no sé cómo está físicamente Wilker Ángel. Iker, que tiene mucho tiempo sin jugar, de hecho. Entonces, y te digo algo, Gerald, a mí, en caso de que no esté Wilker, no me disgustaría ver a Macún de central por izquierda, porque es su posición natural. Es su perfil y él mismo lo dijo tras el partido. Me siento más cómodo jugando de central. Aquí lo interesante es que Ferraresi y Wilker Ángel ya han jugado juntos en llave de pareja de centrales, se conocen un poco mejor y pues yo creo que será Wilker. Al final, si lo está convocando es por algo y Tomás Gutiérrez, ¿no? Que además es zurdo. un concepto, Gerald. Bueno, al menos yo no le daría esa responsabilidad en este partido, que es una final y ya vamos a hablar de lo que va a poner Perú en la cancha, pero en Uh -huh. verdad que bueno, vamos aquí con la alineación probable que está presentando ESPN para el equipo de Perú. Sería un 4-3-3 con Gales en el arco. Advíncula, Carlos Zambrano, Garcés y López en la defensa. Aquino, Renato Trapia y André Carrillo en el centro del campo. Y adelante Andy Polo, Paolo Guerrero, bravísimo, con todo y su edad. Y Brian Reina en el ataque. Y algo sí sabemos de la eliminatoria suramericana, lo estaba hablando con Jan el otro día. El 9 referente de área en Sudamérica
te gana partidos, lo hemos vivido nosotros con Salomón, ahí está Pablo Guerrero todavía marcando, Moreno Martins con Bolivia hasta cuándo jugó, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una constante y es por algo. No es fácil de, no es fácil de abordar este tipo de jugadores que se saben todas las mañas para poder descolocar algún central, Gerald. Entonces, hablando de Mm. Perú, ¿cómo ves el equipo peruano? También necesitado, jugándose una final, de hecho, y va a presentar sus armas, de qué hay que cuidarse. ¿Dónde crees que Perú nos puede incomodar? A ver, hay un futbolista que a mí me genera preocupación, no voy a mentir, y es André Carrillo, porque o está atravesando como una segunda juventud. Alejado de ese futbolista que era más lagunero, de ráfaga, que se tiraba por banda derecha, zancada, potencia, desborde, quizá no finalizaba bien las jugadas, pero desde su llegada a Corinthians, creo que está tomando mejores decisiones y ante Bolivia se vio que se movió más por dentro. Yo creo que por eso esa alineación probable que destacabas, ¿no? Con Renato Tapia y Aquino por detrás de él y él siendo ese elemento libre. Ahora, ¿cuál es la ventaja que vamos a tener? Que Brujo Martínez lo conoce bien, que son compañeros de equipo. Entonces yo creo que esa va a ser una tarea encomendada al Brujo, ¿no? No marca individual ni mucho menos, pero Brujo sé que lo va a tener muy en cuenta. Yo creo que por ahí pasa el peligro de Perú, más allá de Pablo Guerrero. Una que le quede en el área, un despiste, como el otro día, para el gol de Ener, chao, perdiste, porque Pablo Guerrero es uno de los mejores delanteros que ha dado el continente, y más allá de que hoy día tenga 40, 41 años, creo que sigue motivado por este regreso a la selección, porque Ibáñez, una de las decisiones pesadas que tomó como nuevo director técnico de Perú es que Pablo Guerrero regresara. Me recordó a lo que hizo Gareca llamando a Vidal, traer esa motivación, traer ese guerrero de vieja generación que puede tener una ascendencia importante sobre el grupo. A ver, conversaba con varios colegas peruanos y hay un respeto por Venezuela. Desde la salida de Peña, acompañando a Tapia, y el ingreso de Aquino, que es un jugador más de cortar. Entonces Perú también toma sus recaudos, pensando en que en el partido de Venezuela se juega gran parte de sus cartas. Hay varios colegas peruanos que me han dicho, es más, si llegamos a empatar siquiera, si no ganamos, para nosotros ya está el sueño mundialista. Entonces, esto le da un cariz al partido de finalísima, o sea, no hay para dónde mirar, ni para Perú ni para Venezuela. Pero sí, me preguntaste quién me preocupa, André Carrillo. Jan, ¿qué decir de Perú? Como bien lo está reafirmando Gerald, se va a jugar la vida al igual que nosotros y ese ímpetu puede jugar a favor o en contra de ambos equipos, ¿no? Y eso es, creo que a mí lo que más me preocupa más que un jugador es el estado de ánimo en el que viene Perú y sí, sí, esas ganas con las que va a llegar a Venezuela a jugar. Porque por mucho que hay un respeto por Venezuela, lo hemos hablado varias veces, Venezuela para quizás Bolivia sería el único que no, pero para el resto de los países de la Conmebol, Venezuela debería ser puntos asegurados, todavía se ve así. Perú viene con unas ganas de sacar esos 3 puntos que los pondría no solamente con un sueño, los pondría yo diría que bastante bien, los pone incluso por arriba de Bolivia, ya los pone en puesto de repechaje. Un Perú que estaba supuestamente eliminado, que estaba hasta detrás de la ambulancia. Y con estos 2 partidos seguidos, con una buena motivación que traen, podrían ponerse en plena lucha. Así que a mí lo que más me preocupa es con esa energía que viene Perú, viene de ganar, viene de subir en la tabla, algo que nosotros venimos completamente lo contrario, venimos bajando, empezamos un proceso muy bueno y en los últimos partidos a Venezuela le ha costado mucho ganar. Eso también afecta psicológicamente a los jugadores, lo mencionaba mucho Richard, la carga emocional de nuestros jugadores es una de las partes que más me preocupa. Por mucho que estemos invictos en Maturín, tenemos muchos empates y lamentablemente ahorita un empate es casi una derrota para nosotros. Y Jampa menciona algo importante del tema mental, el tema anímico, Gerald. Y la verdad es que Venezuela por 9 partidos no ha sido capaz de ganar. Y es como que cada vez se hace más difícil, sobre todo de forma mental, empezar a creérsela, a salir de ese bache. Lo vemos en todos los deportes cuando se entran las malas rachas. Lo hablamos con Richard Páez en el postpartido de Ecuador y nos dice que sí, que tras una victoria te da un envión de que todo el equipo se sienta mejor, esté más motivado y eso lo ayudó a conseguir esos 12 puntos que todos recordamos. Entonces, Gerald, mi pregunta es, ¿tú sientes que de repente con una victoria contundente, sólida de Perú puede ser un reset para la selección, un nuevo renacer en lo que resta de esta eliminatoria, ya salir de ese bache de 9 partidos sin ganar, nuevamente
vamos, ganamos el partido, estamos bien, nos sentimos bien. ¿Tú lo ves así? Sí, es fundamental ganar ante Perú, no solo para cortar esa racha de 9 partidos sin ganar. Por eso yo le daba tanta importancia a la primera localía del año pasado ante Uruguay. Me parece que ese era el partido a ganar, porque sabías que después te venía Brasil, te venía Y Argentina, Uruguay con, que con 10 suplentes prácticamente. claro, Un ese era el contexto partido para que nos iba a ganar. dar, claro. Imagínate que pasó todo lo que pasó, pero en lugar de ese empate a cero ante Uruguay hubiésemos ganado. Estuviéramos con 2 puntos más por encima de Bolivia en zona de repechaje, sí, pero sin tanta alarma en el ambiente, sin tanta crítica desmedida en algunos casos y en otras justificada contra Bocha Batista, porque muchos me dicen, pero ¿por qué le estás pegando a Bocha? ¿Por qué critican a Bocha? Nos dicen a nosotros, si cuando las cosas iban bien, alababan. Pero es que claro, ese es nuestro trabajo, nosotros tenemos que analizar en función de... Pero alabar tampoco. Bueno, sí, si es que las cosas funcionaban, cuando el equipo, y es más, cuando el equipo Nosotros decimos ganaba, lo que observamos y lo obvio. analizamos, pero aquí estar aplaudiendo, estar alabando, No, no, absolutamente no. nadie. Vamos a elogiar si el funcionamiento del equipo es adecuado, pero aún así puede haber matices. Sí, el equipo está ganando, pero tiene que mejorar esto. Me acuerdo muchas veces decir, sí, el equipo ganó, pero tiene que mejorar en el volumen de juego. ¿Se acuerdan? Lo venimos sosteniendo desde hace tiempo. Pero bueno, Sí. volviendo a la pregunta. No solo que es fundamental porque es un rival directo, es porque el siguiente rival también es en casa y también es un rival directo como Bolivia. Y estos dos rivales forman parte de esta nueva liguilla que se ha formado entre 4 equipos, porque es que ya se cortó la tabla. Hay 6 equipos hasta Colombia hoy día y después hay 4 que van a pelear por ser los menos deficientes, por decirlo de alguna forma, y estos 4 equipos tienen un calendario bestial. Si revisamos los partidos que le quedan a los 4, Vamos a mencionarlos aquí que los tengo vamos, a mano. Entonces, a Bolivia. Un segundito. A yo ver. también los tengo por aquí, me avisas. Bueno, adelante. Sí, mira, Bolivia le toca de local Uruguay el próximo encuentro. Luego Venezuela. No, ya se lo. A ver, Uruguay de local. Luego visita Ajá, Venezuela. Luego Chile de local. Colombia de visita y Brasil de local. Esos son los 5 partidos de Bolivia. Estamos hablando que en el Alto van a recibir a 3 equipos. Ahí del que lado de probablemente Venezuela, gane los 3. y eso es lo que hay que decir también de nuestro lado, rezar que alguno de estos rivales que Y gracias a Dios son logre, grandes. ¿no? y logre robar algún punto Brasil o Uruguay, pero lo más probable es que Brasil ya en esa última fecha de viajar al Alto, yo no veo a Vinicius y a Rafinha y a compañía viajando a Bolivia en la última fecha de la eliminatoria. Tampoco. Y bueno, ahí yo creo que una carta fuerte para robarle puntos como local es Chile, que puede ser que llegue con chances todavía en esta mini liguilla de 4 selecciones y con la mentalidad que tiene Chile, con Vidal como bandera, pueda arañarle puntos. Sí. Después vamos Adelante. a ver los de Perú, ¿te parece? Los de Perú, entonces, Perú, bueno, visita a la Vinotinto, luego Colombia de visita también, y posteriormente le queda Ecuador de local, Uruguay de visita y Paraguay de local. Duro Entonces, también. si es duro y de los equipos que enfrentará Perú, podemos decir que Venezuela es el único que está en ese lote bajo. De resto ya todos están Ganable. en la parte de arriba. Prácticamente, prácticamente no. Salvo catástrofe monumental, locura, ya están en el Mundial los otros equipos. Sí, y no solo lote bajo por eso que dice de la posición de la tabla, yo digo que para el peruano, de estos partidos que están aquí, el ganable es ese ante Venezuela, porque es que además en las últimas eliminatorias, en noviembre de 2021, ganaron 1-2 a Venezuela. Y Venezuela además en estas eliminatorias se ha caracterizado por ser el que revive a los muertos de estas eliminatorias, a los equipos que estaban ya desahuciados, que estaban prácticamente eliminados. Lo hizo Paraguay, lo Entonces, hizo Chile. Bolivia, lo hizo Chile en un 2024 que ha sido catastrófico para nosotros. E históricamente ha sido así. La Vinotinto lamentablemente ha sido así. Y bueno, tenemos también, ya repasamos Bolivia, Perú, ahora nos toca Chile. Chile estará recibiendo a Ecuador, luego viaja a enfrentar a Argentina. No, perdón, recibe a Ecuador y Recibe, Argentina. 2 partidos de local seguido, luego 2 de visitante seguido contra Bolivia y Brasil. Y cierra duro. contra la selección de Uruguay. Complicadísimo, totalmente de acuerdo. Muy complicado el calendario de Chile, porque el único equipo que no es de ese lote bajo que enfrentará a Chile es Bolivia, pero precisamente será en el alto, que es un Sí, hándicap que de todas formas todos sabemos lo complicado que es ganar allá.
A ver, ¿sabes qué? No sé si Jan lo tiene a la mano porque no puede ver como la big picture, pero si ustedes se fijan bien, Venezuela se va a jugar, lo digo aquí hoy, Venezuela se juega prácticamente el 80% de sus posibilidades de asegurar repechaje en estos dos partidos, ante Perú y ante Bolivia en casa. Porque si nosotros analizamos la penúltima y última jornada de los cuatro, es que son muy difíciles todos, porque sí, Venezuela recibe a Colombia, que depende cómo va a llegar Colombia, ¿no? Que ahorita está entredicho el proceso de Lorenzo, que me parece una locura, que Brasil visita a Bolivia, que Perú juega de local ante una muy buena Paraguay, quizá el mejor equipo del momento en Sudamérica por los últimos resultados, y Chile va con Uruguay, ¿no? Que también está, no sé si decir en horas bajas, pero bueno, se filtraron internas y peleas allí después de la derrota ante Argentina. ¿Cómo lo ven ustedes? No, Gerald, yo inclusive no diría el 80%, yo digo el 100%. Si no se suma 6 de 6 contra Perú y Bolivia, que vamos a hablar claro aquí no vamos a venir a echarle cuento a la gente. Cuando uno presupuesta la eliminatoria, antes de empezar, si hay dos partidos que son obligatorios, sobre todo en esta para 2026, es Bolivia y Perú de casa. Sí, Esos son los... históricamente, ¿no? Sí, no, claro, uno presupuesta ya después que tú puedas conseguir unos puntos que no te esperabas o perder partidos que no te esperabas. Obviamente esto es fútbol, todo puede pasar, pero cuando uno analiza el calendario, uno dice, ok, aquí de repente me puedo robar un punto, aquí no. De local en teoría hay que ganar todos los partidos. Obviamente no se puede, pero si hay dos rivales, y no lo estoy diciendo por la situación en la que estamos, estoy hablando al inicio de la eliminatoria, si hay dos rivales que en casa hay que ganarles sí o sí, son Perú y Bolivia. Lo que pasa es que nos estamos enfrentando a ellos en una etapa crucial ya. No sé cómo lo ves tú, pero para mí, si no es 6 de 6, hermano, se acabó. Sí, es 100%. Son nuestros rivales directos y son nuestros partidos en casa. O sea, cualquier técnico y cualquier eliminatoria como venezolano, esos son tus dos partidos a asegurar. Lamentablemente sí se nos ha hecho más común durante este proceso los milagros de un puntico Brasil, un puntico Argentina, que claro que son merecidos, claro que generan una emoción, pero a donde viene el momento que es tus rivales directos, tu liguilla de allá abajo, que es la que estamos compitiendo, hay que concretar con ellos. Esos son los puntos que de verdad nos valen, porque no son solo ganarlos, sino quitárselos a nuestra competencia. Obvio, que no lo sumen ellos, que no lo sumen. Imagínate que tú le ganes ahorita a Perú y lo vas a dejar 5 puntos por debajo de ti, ¿no? Sí, porque ahorita Venezuela le saca 2 a Perú. Vamos a la tabla. Sí, Venezuela tiene 12. Perú 10. Venezuela tiene 12, Ganamos, le Perú sacamos. 10. Le vas a sacar 5. Después imagínate que Bolivia mañana no le gane a Uruguay. Pongamos el mejor escenario. Pongamos por favor el mejor escenario para este martes. Que Uruguay le gane de visita a Bolivia. Entonces Venezuela va a llegar con 15 y Bolivia con 13. Si le ganas, le sacas 5 también a Bolivia. Por eso estos dos partidos son trascendentales porque más allá de lo que haga Chile, aseguras un colchón importante de puntos porque tus próximas dos visitas son Uruguay y Argentina, que si llegas a sacar un punto de esos 6, para mí es ganancia por lo que significan estos rivales. No estoy regalando el partido, digo por lo que te dicen las probabilidades. Y quiero complementar, Andrés, para ayudarte desde la producción, que tengo aquí algunas frases que dijo recientemente Bocha Batista, ¿ok? Adelante. De lo que estamos hablando. Dijo, tenemos un partido, el de este martes, donde tenemos que ganar. Estamos obligados a sacar los 3 puntos. Primera vez que habla tan tajantemente, porque yo me acuerdo frases como, estamos obligados a competir y no a ganar. Primera vez, Bueno, sí, que lo Ya la escucho matemática así, no da. obligado a ganar. listo. Después dice, matemáticamente estamos cerca, tenemos todas las posibilidades de ir al Mundial. Estoy de acuerdo. Y además Venezuela tiene algo a favor, el diferencial. Revisen, Eh, Chile, Perú y Bolivia están por debajo de Aquí nosotros lo en tengo, bueno, diferencial. Bolivia tiene -16 muy lejos, Perú -10, Chile -12 y Venezuela -5, que en verdad quien logra bajarlo a -5 es Chile en ese partido. De resto, Venezuela defensivamente, hay que decirlo, no ha conseguido tantos goles. Siga, Gerald. Dice, por primera vez le escucho decir esto. Sabemos que hemos cometido errores, pero los vamos a revertir. O sea, estamos viendo a un Bocha Batista un poquito ya más tajante en cuanto a, sí, Menos hay soberbio, pero es que le toca. menos, exactamente. Después dice, muchos de los jugadores que no han estado en Quito, mañana van a estar en relación a este martes.
tenemos 3 partidos en casa, Perú, Bolivia y Colombia, donde no podemos fallar. Es decir, ya habla de que a Colombia, no importa cómo llegue, no importa James, Luis Díaz, el que tú quieras, hay que ganar. Y después dice, anímicamente estamos con bronca por los resultados, pero con muchas ganas de revertir esta situación. Palabras recién salidas del horno de Fernando Bocha Batista. Ahora, Gerald, te hago una pregunta. No, no quiero ser fatalista, perdón, pero vamos a imaginar acá, porque esto es algo que se viene hablando ya desde algunas fechas atrás. Venezuela no gana el martes. ¿Cuál debería Mm. ser la postura del Bochat? Que se le dé continuidad, de que él mismo ponga el cargo a la orden, de que no se le dé continuidad. ¿Tú qué crees que pasaría? Y no es que no quiero ser mufa bajo ningún concepto, pero aquí estamos hablando de lo que habla la gente también, y esto se viene mencionando desde hace mucho tiempo. Es un partido de fútbol y puede pasar, más allá de que Venezuela solo ha perdido 2 veces con Perú en los últimos 28 años como local en eliminatorias. Yo no veo a Bocha Batista no terminando el proceso, lo veo terminando el proceso de eliminatorias, pase lo que pase este martes ante Perú. Si me preguntas si es lo que quiero o no, creo que no tiene importancia, Ya a este porque punto no, no importa. no tiene importancia si lo que queremos o no. Eh, um, Creo que en 2023 se ganó la posibilidad y el derecho de que él estuviera en este 2025. Lo que sí yo esperaba de su parte era que recapacitara un poco en sus ideas, en su approach, en cómo iba a armar el listado, en cómo iba a intentar jugar, porque después de lo que pasó ante Bolivia, yo no me esperaba lo de Quito. O sea, esa estrategia de un equipo mixto, ¿sabes? Que dijeron que iban a preparar con 10 días de antelación Nunca y no fue pasó. así, otra vez no pasó. Entonces, sí, tienes la oportunidad de continuar. Bocha, te lo ganaste, hiciste una buena Copa América extraordinaria, un 2023 soñado para todos nosotros, te lo ganaste. Hay cosas buenas de este proceso, yo no puedo decir que no, pero tuviste 4 meses para tratar de decir, bueno, o muero con la mía o voy a hacer esos ajustes que yo creo que necesita el equipo para ser un equipo más estable y que no dependa tanto del azar o de que mi arquero ataje un penal. ¿No? Sí, sí me explico. Pero bueno, yo creo que Bocha va a terminar el proceso. Y además eso es una carta muy fuerte porque yo entiendo que desde el ente federativo se entendería que si no se logra el objetivo, todos los cañones van a apuntar mediáticamente al seleccionador. De acuerdo contigo, Jan, tú lo ves igual. Igual, y si quiero agregar una parte, es que más que todo para la federación es sí, si no se logran los objetivos, vamos a decir que como cualquier empresa, como cualquier meta que uno ponga en una organización, sí, si no se logran, él es directamente gran responsable, pero si no se va a traer un técnico con una experiencia superior al Bocha, me atrevería a decir que quizás hasta tenga una oportunidad de continuar e intentar No otro creo proceso. que él quiera continuar si no clasifica. No, si Yo no, ahí sí creo que Bocha da un paso al costado. no, yo Ahí creo sí que creo. Por lo menos ponerlo a la orden, sí, totalmente. Ahora, parte gran importante de la Federación Venezolana es no queremos hacer un paso hacia atrás, o por lo menos en lo personal es lo que espero, y ya sea nuevo proceso con una nueva meta y un técnico de mayor Para experiencia. mí está bien que termine. Yo creo que se lo ganó. Y a hay estas que darle la alturas, oportunidad de. a ver, mira, así venga Guardiola a estas alturas, Ujú. ¿qué tanto vas a hacer y sabiendo que esto es fútbol internacional? Porque a nivel de club es otra cosa. Tienes a los jugadores todos los días, pues, ¿sabes? Tienen muchas sesiones de No hay entrenamiento, mucho preparar tiempo. algo. Entonces, ¿qué? Que alguien va a llegar para dentro de 3 meses tener a los jugadores 5 días No, antes de un sería el otro, partido. otro proceso. Estas eliminatorias coincido con Gerald. Y no todos van a ser Alfaro, con esa fórmula mágica y el verbo, ¿no? Y la retórica, ¿sabes? Más allá de su trabajo como entrenador, que es bueno. Solo duele un poco verlo, ¿no? Verlo tan cerca, que sí se puede, Sí. sí es posible. No nos pasó a Ahora, nosotros, pero no nos pasó. Ahora, das en un punto, Jan, que yo quiero aquí también dejar asentado, porque ahora estoy viendo, Andrés, Sí, en la matriz de opinión, que la gente dice, bueno, no, entonces si el extranjero no dio resultados, que vuelva un técnico nacional. Es que ese no es el punto. El punto es que había que apuntar a un entrenador extranjero, sí, porque era lo que tocaba, la pero experiencia. de experiencia, sobre todo en eliminatorias, porque trajiste a Peseiro, nulo conocimiento del panorama sudamericano, y quedó demostrado en más de un partido, y Bocha, bueno, está haciendo sus primeras batallas como seleccionador Bueno, principal de un equipo
que se mueve en esta élite, porque Conmebol es fútbol de élite. Es que Gerald, yo creo que esa visita al Alto demostró por sí sola de que Bocha todavía está procesando la eliminatoria suramericana. Yo espero que eso no sea, que el alto, yo quiero que no sea el principio del fin. Yo quiero que sea solo, cuando pasen los meses, un tropezón que nos Y hizo tambalear, que nos alargó como la muchos agonía, hemos pero que querido, terminamos claro. bien. Sabes, no lo digo por el hecho de haber perdido ni que nos golearan en el Alto, porque puede pasar, de hecho es lo más probable que pase contra Bolivia ya, pero la forma de él abordar la situación de subestimar el hecho de subir allá a jugar, te da a entender de que, y él mismo lo dijo después, de los errores se aprenden, lo subestimó, Pero lo volvió a hacer en Quito. pero Para mí, y pero respeto a fue, Ecuador. sí, lo irrespetó y fue peor, porque tampoco aclimató un equipo. Porque si tú vas a jugar con un equipo alternativo, te buscas de la liga local, unos 4 o 5 elementos que puedes aclimatar desde antes y llevarlos hacia allá, como lo hizo César en su momento. Pero estoy de acuerdo contigo, Gerald. Esperamos que todos estos tropiezos sean eso, tropiezos que queden atrás y yo sostengo que una victoria contra Perú puede ser el inicio de algo lindo, de un envión, así como hemos tenido rachas malas con el Bocha, hemos tenido buenas rachas, También. sacando partidos importantes y esperamos que podamos volver a eso, porque más allá de que no me he sentido a gusto de cómo juega la selección en prácticamente ningún punto del proceso, al principio, entre 2023 y la Copa América, al menos cuando iba a jugar la selección, yo tenía la sensación, antes de jugar, de que el partido se podía ganar, de que había chance. Me De que era transmitía eso la competitiva. selección. En este momento no, pero si ya se logró en una vez, ¿por qué no se puede volver a lograr en este tramo final de la eliminatoria? Y es como la vida, ¿no? Tienes tramos escabrosos que cuestan, ojalá que sea así. Y es tanto la regularidad, de algún modo, con muchos picos bajos últimamente que ha tenido el proceso, que la derrota ante Ecuador fue la segunda derrota consecutiva en eliminatorias por primera vez con Bocha Batista. Venezuela no había perdido 2 partidos seguidos en estas eliminatorias. Eso también es un punto a favor. Sí, que hubo muchos empates en el camino, sobre todo como local. Ecuador y Uruguay para mí eran para ganar esos 2 partidos. Mira, tendrías 4 puntos más ahí. Estuviéramos hablando de otra cosa, estuviéramos hablando de esas posibilidades reales que al principio todos nos proyectábamos peleando el sexto puesto, ir directo, porque somos Venezuela. Imagínate si al jugador le puede el día de la final en una eliminatoria, el partido, imagínate lo que van a hacer esas cabezas y esos corazones en ese repechaje que van a ser varios partidos, porque va a tener un nuevo formato. Sí. Entonces, no me quiero adelantar mucho, pero obviamente era muchísimo mejor no estar peleando por el repechaje, pero fue lo que tocó. Oye, ese repechaje, esta semana estuve viendo cómo van las otras eliminatorias de los otros países. Claro, todavía están en fases muy previas, pero ya algunas te dicen cuáles equipos pueden caer en esa batalla de repechaje. Y en África está Camerún, por lo menos. Ay, Dios. En Oceanía está Honduras por allí peleando. Entonces, tampoco vamos a creer que en caso de lograr esa posición ya la tarea está Va a hecha. ser, no va a Viene ser papaya. algo complicado. De repente el ranking FIFA nos va a permitir a solo jugar un partido, porque Venezuela, con relación a los otros que puede ver, está bastante alto. Es un largo camino, pero bueno, tenemos que meternos en el presente, Jan, ya para ir cerrando, porque cuando hablamos de la selección, y Gerald, tú lo sabes muy bien, podemos estar aquí horas, el tiempo no pasa Sí. volando, pero también, bueno, hay que respetar también el tiempo de todos. Jan, ¿qué selección de Venezuela esperas ver mañana en ese partido contra la selección de Perú? Nada, mira, espero que todo lo que hablamos hoy haya sido pura, simplemente pura emoción y puro preocupación como venezolano y como fanático, pero que mañana sea una Venezuela que nunca hemos visto, que agarre esa pelota desde el minuto uno, que por primera vez mantenga esa posesión y sea el rival el que diga no puedo tomar la pelota. Y como dije, a mí me encantaría, vuelvo a decir, quiero ver mis 2-9 allá arriba porque es que Venezuela tiene que demostrar la urgencia. Venezuela tiene que demostrar que queremos ese partido y los jugadores quiero que transmitan esa calma que se ve cuando vemos entrevistas, que ellos todavía ven el objetivo cerca y posible. Perfecto, demuéstramelo en la cancha y que todos los que hablamos desde afuera simplemente seamos gente que nos gusta hablar. No tengo ningún problema en equivocarme afuera con tal de que ellos demuestren y si se
pasa lo peor y perdemos, que se pierda pero jugando, no que se pierda atrás esperando. Ahora, Gerald, antes de que me contestes la misma pregunta, sabes que cuando hablamos con Richard Páez, y ustedes, los que nos están viendo, pueden ver ese postpartido en YouTube, menciona en un punto que me llamó bastante la atención, de que hasta cierto momento los jugadores tenían que hablar con el Bocha si no les parecía que la postura era la adecuada y en cierta forma no rebelarse, pero dar a demostrar de que, mira, podemos jugar otra cosa, podemos hacer otra cosa, tenemos aptitudes para hacer algo diferente, para hacer algo más ofensivo. También escuchando algunas de las declaraciones de los jugadores, entre ellos Tomás, pude sentir entre Sí. líneas que de repente no estaban muy convencidos a lo que se les pidió en el juego. ¿Tú Mm. crees, Gerald, que eso pueda llegar antes de este partido o alguna conversación donde el grupo de repente, porque al final del día, yo lo digo, soy bastante claro, al Bocha no le va a doler una eliminación al Mundial como a estos jugadores? No solo, no lo digo por el país, lo digo porque también los Tomás Rincón, los Salomón Rondón, los Alexandre González, los Rafa Romo, no van a tener otra oportunidad. Entonces, de repente, ¿cómo lo ves tú, Gerald? A ver, sé que no nos queda mucho tiempo, intentaré ser breve. Estoy de acuerdo contigo, escuché las declaraciones de Tomás y leo entre líneas que es un futbolista muy inteligente, que va a ser entrenador en el futuro. No tengo duda que no está tan de acuerdo con esta postura reactiva de Venezuela por tantos pasajes de un partido. Obviamente él es un chico inteligente, sabe que Venezuela es un equipo menor en el concierto de Conmebol por la historia, porque no hemos ido a ningún mundial, somos el único país que no ha ido a un mundial y sentí que Tomás está pidiendo que el equipo tenga un poquito más de secuencias de pase, que pueda amigarse más con la posesión, que tenga más mecanismos de salida. Lo dice clarito Tomás, busquen esas declaraciones por partido. Y estoy a favor de la retroalimentación jugador-entrenador. Hay muchas posturas, muchas escuelas de entrenadores que fomentan que el entrenador pueda escuchar lo que le dice su jugador. No lo veo mal. Y con lo que dice Richard, es difícil, claro, porque si el entrenador te dice al central, no te compliques, no me hagas pase entre líneas, salta líneas. Claro, es difícil ver que ese jugador, como hizo Mejías, intentar acarrear, trasladar, atraer para luego buscar ese pase que lo buscó bien, pero faltó el movimiento del otro jugador, del tercer hombre ahí, que fue Tomás, no bajó, más el pase de Cáceres de memoria. Entonces, es difícil jugar con esa presión, porque bueno, si el entrenador me dice que la revoleo, y porque yo me estoy jugando el puesto además. Eso también es lo pernicioso de poner un futbolista que siente que se está jugando el puesto, de no tener un once tipo, de no tener un once que al jugador sienta esa estabilidad. Ese es el problema de que el equipo no tenga esa estabilidad. Entonces, bueno, ¿a dónde voy ahora con lo que dijo Richard? Sí que es verdad que también hay que ponerle responsabilidad a los jugadores. Si los jugadores quieren ir al Mundial, por lo menos tienen que ejecutar de mejor manera el plan de su estratega, que es el entrenador. Porque no podemos escapar de poner el foco sobre los errores de los jugadores o sobre jugadores que en su club muestran una cara y quizá en la selección, motivado por un contexto menos claro, no tienen esa cara. Y como dice Jan, ¿qué quiero ver ante Perú? Y ya me voy a esa respuesta, Andrés. Un equipo que proponga, que no le dé miedo tener la pelota, que no le queme. Y yo prefiero perder, pero sentir que lo intenté, que jugué bien y que por 3 palos en el partido no la metí, no tuve suerte. Pero que yo diga, pero es que el equipo lo intentó y jugó algo. Ya sé que del otro lado me va a decir, no, Gerald, no importa, juguemos horrible, pero ganemos. Sí, obvio, prefiero los 3 puntos, pero sí quiero sentir que la selección sea un equipo que haga que la gente se sienta bien representada. Yo quiero ver mañana contra Perú un equipo con personalidad, Eso. consciente de lo que tiene, de lo que es, de lo que se juega. Y esto lo digo mucho, no solo en el fútbol, en muchos deportes y en muchos ámbitos de la vida. A veces la mejor defensa es el ataque. Cuando tú vas con personalidad a presionar arriba, a someter al rival, no le estás dando espacio para salir, atacar ni para abandonar sus líneas porque de algo se está cuidando. Esa es la Venezuela que yo quiero ver contra Perú, buscando el partido desde el primer minuto hasta que se acabe y nunca conformarse, porque esto es otro tema, que Venezuela en la eliminatoria en algunos momentos, sobre todo el partido contra Chile,
se fue arriba en el marcador 2 veces y no pudo sostener el resultado. Entonces, en caso de que Venezuela se vaya arriba, seguir concentrados. Contra Paraguay también de visita, A no lo pudo Paraguay sostener. también no lo pudo sostener. Entonces, en caso de irse arriba en el marcador, que esperemos sea así en el trámite, seguir buscando el mismo objetivo, no relajarse y siempre estar metidos en el encuentro. Esa es la Venezuela que yo quiero ver. La resumo con una palabra: personalidad. Esa es la Vinotinto que quiero ver. Jan, para despedir, algún mensaje final en esta previa. Bueno, nada, que viva Venezuela y que sea lo que sea mañana y como dijimos, que el sueño mundialista se mantenga. Gerald. Ganar o ganar mañana ante Perú. Ganar o ganar. Creo que los jugadores que tú mencionaste, lo de la vieja generación, los nuevos también merecen esa oportunidad de estar peleando ese cupo al repechaje hasta la última fecha y esa posibilidad se va a agrandar si podemos derrotar a Perú y dejarlos ya sin esperanzas. Bueno, Gerald, ahí nos vamos a estar comunicando a ver si el postpartido también podemos compartir y esperamos, Dios mediante, en un contexto bastante alegre y favorable para nosotros. Y pues agradecido también con ustedes que nos ven a través de Idioma Fútbol en esta previa presentada por King Deportes, Gianpaolo Simone, Geraldine Carrasquero y quien les habla, Andrés Licho. Será hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.